Hay algo que casi nadie entiende del ultramaratón. No se trata de correr más kilómetros que otros. Se trata de no rendirte cuando tu mente te dice que pares. Hoy nos acompaña un hombre que demuestra que el alto rendimiento no depende del tiempo libre. Depende de la identidad. Trabaja, cumple responsabilidades y tiene jornadas largas como cualquier persona. Pero mientras muchos terminan el día buscando un descanso, él comienza la parte más importante, cumplirse a sí mismo. Él es ultramaratonista de alto rendimiento, no vive del deporte, pero vive como deportista. Entrena cuando hace frío, cuando hay cansancio, cuando no hay motivación y sobre todo cuando nadie lo está mirando. El ultramaratón no es una competencia contra otros corredores, es una conversación contigo mismo, donde aparece la duda, el miedo y el deseo de abandonar, porque la meta nunca transforma al corredor, lo transforma la persona que tuvo que convertirse para poder llegar. Hoy, la historia que se mueve es la de Tito Ruiz. Bienvenidos al Movimiento es tu historia. Hoy, la historia que se mueve es la de Tito Ruiz, un corredor de largas distancias, pero aún más con valores mucho más grandes. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Doc. Gracias por invitarme. Gracias por hacerme parte de este proyecto y un gusto estar aquí con ustedes para platicarles un poquito de cuál es mi historia, a qué me dedico. Gracias, Tito, por compartir tu tiempo, por compartir tu energía. Te conozco ya hace unos años y sé cómo vibras y cómo es tu energía, y lo cual agradezco. Y me gustaría comenzar haciéndote una pregunta. ¿Quién es Tito Ruiz cuando no está corriendo, cuando no está trabajando en HP, que luego nos vas a hablar un poquito? ¿Qué es lo que hace en su día a día? Buena pregunta, Doc. Digo buena pregunta porque fuera de las plataformas digitales, que es donde me abro a la gente, pues soy un ser humano muy ordinario. Tengo responsabilidades, tengo obligaciones, tengo una familia, tengo 4 perros, tengo 4 perrijos, entonces soy una persona que pues también tiene que cumplir con los labores mundanos, ¿no? Soy una persona de casa, me gusta estar en casa, me gusta el orden en mi casa, me gusta disfrutar el espacio también solo que mantengo ahí en mi casa con mi pareja y mis perros. Y pues soy una persona, creo que fuera de lo extraordinario que pudiera llegar a parecer lo que hago, soy una persona como pues, de a pie, ¿no? Trabajo, hago quehaceres domésticos, soy proveedor y me gusta emprender. Entonces creo que soy un ser humano común y corriente, nada más siempre con mucha batería y mucha pila para decir que sí a lo que sea que me proponga. Para mí eres un ser humano maravilloso, común sí, corriente no. Eres un genio y los genios dejan huella. Entonces, hablando de huellas, platícame un poquito cómo fue tu infancia en Tijuana. Yo me acuerdo cuando empezábamos a hacer lo de la inmersión en agua helada, lo del cold plunge. Tú me decías que para ti era fácil porque en aquellos tiempos en Tijuana te bañabas con el agua helada. Háblanos un poquito de cómo fue Tito en ese transcurso cuando vivía allá. Claro. Mire, yo nací aquí en Guadalajara. A los 3 meses me fui a vivir a Tijuana porque mi papá tenía una maquiladora de muebles. Entonces, prácticamente la vida de mis papás era en Tijuana. Entonces, yo me fui desde siendo un recién nacido hasta que me regresé a los 11 años, ¿no? Pero mi infancia siempre fui un niño muy dinámico y como eran esos tiempos, no había tantas restricciones con estar en la calle, no había tanto temor o tantas limitantes, era salir y pasármela todo el día con mis amiguitos, ¿no? Como era antes. Pero algo de lo que dice, el tema del cold plunge, el agua helada, para mí, ahorita que se viene como esa ola de las inmersiones en agua helada y estas metodologías de respiración súper interesantes, para mí ha sido una práctica que llevo haciendo desde niño y esto se da
precisamente porque en aquellos tiempos se dio mucho que mis papás mi papá y mamá apoyaban una fundación de niños con síndrome de Down. Era una fundación que apoyaban a través del colegio, era un colegio de egresados de la Universidad de Guadalajara, entonces eran como un grupo de estudiantes que vivían en Guadalajara y crearon una fundación y ahí tenían esta como asociación para apoyar a personas con síndrome de Down. Entonces cada mes había una fiesta para generar fondos y mantener como vivo el movimiento. Entonces para mí era una vez al mes al menos, que mis padres salían de fiesta, ¿no? Era una noche de gala, recuerdo que siempre se iban de blanco y negro, de blanco y negro cada mes. Entonces, me dejaban en casa junto con mi hermana. Entonces era toma pizza, toma palomitas, ponte a ver Cartoon Network y espéranos hasta que lleguemos, ¿no? Entonces, muchas veces me llegué a enfermar de la garganta. Yo siempre he sido muy susceptible a enfermarme de la garganta y me di cuenta que me enfermaba de la garganta cuando me bañaba con agua caliente. Siempre que bañaba con agua caliente se me cerraba la garganta. Y cuando me daba temperatura, mi papá me enseñó de que si tienes temperatura y te quieres como bajar la temperatura, pues báñate con agua helada. Entonces, yo siempre, de niño, cuando yo sentía que tenía temperatura, inmediatamente a veces ni les avisaba a mis papás, yo nada más me iba a la ducha, agua helada, y así yo mismo me controlaba, era mi forma de controlarme, pues mi temperatura. Yo solo lo hacía. Entonces, de ahí le agarré una idea a bañarme con agua caliente. Entonces, desde ahí nunca me he bañado con agua caliente. Es muy raro que me bañe con agua caliente. Entonces, pues es todo un tema porque pues en mi casa yo me baño con agua helada todos los días, sea diciembre, sea enero. Entonces, cuando salgo de viaje, que comparto habitación con otros atletas o con amigos, ellos no lo dimensionan. Es como, ¿por qué lo haces? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo a la vez digo, no puede ser que duren 20 minutos con el agua caliente. Entonces, pues es mi forma, ya se volvió un hábito y ya ni siquiera conflictúo con él. Pues no importa qué tan frío esté la mañana, no importa si estoy en una cabaña en Mazamitla o en Tapalpa. Es parte de tus rutinas. Es parte de mi rutina. Que ahorita vamos a hablar de ellas. Sí, es parte de mi ritual, exacto. Como trotamundo que eres, sé que también a tus 16 años estabas por allá viviendo en California. Y ahí comienza esta ilusión o este amor por correr. Platícanos un poco cómo inicia esa pasión por el trail running. Yo me voy a vivir a California justo terminando la universidad. Fue ese lapso en el que creo que como cualquier estudiante no sabe qué hacer una vez que termina la universidad. Ese momento en el que hay que volverse a participar a la sociedad y generar, sin saber yo tener una idea de qué quería hacer. Me voy a California, vivo allá 18 meses. Me meto al Long Beach City College. La idea de estar 2 años, no los concluí, me faltó el cuarto semestre. Ya fue como un tema de ya desesperación y quererme regresar. Pero en todo este viaje que estuve ahí esos 18 meses, pues el estilo de vida de California me gustaba vivir, me gustaban muchas cosas, pero también el estilo de vida, al menos en esa parte que yo viví, Long Beach, el día a día era muy frío. Era frío en el sentido de que era trabajar, estudiar y mañana se repite, ¿no? Yo me fui con la idea de que, bueno, voy a estar en una universidad, en un campus, voy a conocer gente, voy a divertirme. La gente que iba era gente que iba a la escuela y se iba porque también estaba en la situación como yo de trabajar y estudiar. Entonces fue como se cayó esa idea de pasármela bien, como prolongar un poquito más la diversión de la universidad. No fue así. Entonces me centré en trabajar, pero era difícil, aunque tenía amigos allá, era difícil verlos en el día a día, cada semana. Entonces
pasaba un mes en el que los volví a ver, entonces como que me empecé a sentir pues, deprimido, me empecé a sentir solo. No, y acostumbrado aquí a las escuelas, sé que estuviste Sí, ahí en la técnica 1, en un Cebetis, que todo el exacto. tiempo es en la Hay calle, los gente, amigos. exacto, todo el tipo de gente, siempre te puedes ir a la casa de alguien a cotorrear, pues allá no. Entonces me puse a correr. Dije, un día me voy a poner a ¿Te correr. fuiste a correr o te correteaban? Porque No, también no, ahí no, estaba no. bueno. Bueno, no. Tengo finta de que me corretearon, pero no, nunca. Más bien, me puse a correr porque dije, era como lo más accesible en ese momento, ¿no? Cómprate unos tenis y ponte a correr, ¿no? Yo siempre he estado de alguna manera inmerso en algún deporte desde niño. Entonces, para mí ponerme a correr fue muy fácil. Nada más unos tenis, sin importar qué modelo, sin importar nada, es unos tenis, un short y me podía salir a correr, ¿no? Y así es como entro a correr, pero corría poquito, corría a 2 cuadras, ¿no? Y ya, era mi corrida. Algo que sí quiero compartirle aquí es de cómo, para mí esto es algo que sí comunico mucho, es qué tan importante o qué tan trascendente puede llegar a ser el tener el equipo adecuado para lo que hacemos. Y esto es porque yo en ese momento pues, de sentirme solo y deprimido, me acuerdo que fui un día a Santa Mónica y estaba caminando sin amigos, o sea, fue un día voy a Santa Mónica a ver qué hay. Fui, pues sí, me divertí, vi cosas, entré a varias tiendas, comí en un buen lugar, solo. Pero me acuerdo mucho que me metí a la tienda de Nike. Primer piso era como la parte pues, de deportiva. Segundo piso era todo un área de surf. Y el tercer piso era la parte de running. Entonces era todo un piso que ahorita digo, Un qué sueño padre. ahorita como Ahorita era mi sueño, Disneylandia. exacto, Disneylandia, exactamente. Entonces me meto, me veo así impactado por toda la paleta de colores, los gráficos, ¿sabes? La fotografía, cómo visten el entorno. Y yo creo que vi unos tenis, ¿no? Que dije, qué fregones tenis. Fui por ellos, los agarré, recuerdo bien, unos Lunar Loon, color gris con la plataforma anaranjada como neón. Los vi, $120. A lo mejor ahorita $120 ya para unos tenis ya no es tanto, pero en ese momento estábamos hablando que era lo mejor que había. Me los llevé. Me los llevé y dije, no importa, los quiero. Y esos tenis eran mis tenis para correr. ¿Todavía los tienes? No. Me hubiera gustado como preservarlos. Pero fueron los tenis con los que yo dije, esos tenis me motivan a correr, me hacen sentir bien, disfruto correr. No importaba, entonces ya fue cuando empecé ya no voy a correr las 2 cuadras, ahora me voy a meter voy a irme más lejos, voy a conectar todos los Coyotes Diagonal, que era la calle donde vivía, hasta, no sé, hasta otro punto, ¿no? Entonces, poco a poco, sin reloj, y no medía distancias, nada más era, voy a ver qué tan lejos como llego, Forrest. y conforme como Forrest, exacto, me salía con un billete de $10 y me iba, llegaba a un lugar, me tomaba algo y me regresaba. No sabía cuánto tiempo transcurría, simplemente ya regresé, ya me fui, ya volví, ¿no? Entonces, creo que el tener un par de tenis fueron los que me marcaron de la disciplina que me gustaba, ¿no? Te impulsaron a de ahí seguir creciendo. Sé que eres muy disciplinado, me consta, sé que te entregas y que amas este deporte y eso te ha llevado a prepararte a ciertas distancias, ¿no? Acabas de llegar de una distancia increíble para el ser humano, aunque sea en relevos, que fue en el desierto de Atacama, en Chile. Correcto. Representando a México. Platícame un poco, ¿cuál era la sensación al estar corriendo ustedes solos ahí? ¿Cuántos equipos había? En realidad, las temperaturas a las que se enfrentaron. Háblanos un poco de esa experiencia. Claro. Para mí es de las carreras que más me ha marcado. Me marcó mucho, el evento se llama Speed Project. Son 517 kilómetros saliendo de una ciudad que se llama Iquique, en el norte de Chile.
hasta llegar a San Pedro Atacama, más al norte de Chile, pegado a la frontera con Bolivia. Corres, es desierto, pero es un desierto alto. Corres a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Temperaturas que contrastan, de noche menos 5 grados, en el día hasta 40 grados, ¿no? Entonces es una brutalidad. Pero en realidad, de todas las carreras que he tenido la oportunidad de correr en distintos lugares, distintas geografías en el mapa, esta en particular me sigo, eso fue hace mes y medio, y sigo como recapitulando todo lo vivido por la experiencia que es. Pues esto es una carrera que habla de trabajo en equipo. Y por eso cuando el colectivo de corredores con los que participé se llama Nadie Corre Solo. Y lo interesante de esto es de que es un equipo. Entonces, para que funcione esta carrera, tienes que tener un equipo. Y parece fácil la palabra equipo, pero cuando ya eres parte de un equipo, te das cuenta que es difícil ser parte de un equipo. Es un tema complejo. Implica resistencia, implica tolerancia, implica respeto, implica empatía. Entonces, yo veo como corredor, tengo una percepción de cómo es el equipo, y a la vez en la vida personal, en el trabajo corporativo en el que estoy todos los días, hay muchos módulos, muchos talleres, se refuerza mucho el tema de trabajo en equipo, precisamente porque saben lo complejo que es el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, trasladando eso a esta carrera, fue cómo gestionábamos todo, ¿no? Porque tuvimos que adaptarnos a los horarios que teníamos cada quien, al perfil de corredor que somos cada quien, a la alimentación, a la altura, al clima. Entonces, todo esto lo mapeamos y lo estudiamos, pero por más que tuviéramos cada detalle mapeado, las cosas podían no salir como esperábamos, tan así que no salieron como esperábamos. Lo ideal o la propuesta era que todos corriéramos alrededor de 80 kilómetros. En el caso de que todos corriéramos relevos similares. ¿Cuántos eran? Éramos 6 corredores. Y al final, más, kilómetros menos. A mí al menos, yo acabé corriendo 107 kilómetros. Un compañero se sintió mal en las primeras 6 horas y lo perdimos 24 horas. Entonces 24 horas no pudo correr por tema de altura. Entonces el equipo lo gestionó bien, lo sacamos. Nunca se volvió una situación incómoda de, oye, necesitamos que te pongas las pilas, ¿no? Porque sabíamos todos que más adelante nos podía pasar a todos. Entonces, todos lo gestionamos bien, el equipo respondió, y creo que me llevo mucho eso porque soy una persona que le gusta trabajar en equipo, le gusta formar parte del movimiento, de una comunidad. Trato de ser parte de esa comunidad, busco que la comunidad me siga, me acompañe. Entonces, esta carrera, más allá de los increíbles escenarios y paisajes en los que estábamos, me deja mucho lo que es el deporte, pues. No siempre es... Que a pesar de que es un deporte solitario, justo, sí es, en esta te mostró pues que podría llevarse de otra manera, ¿no? Y justamente toco un tema al que me gusta a mí a manera como atleta comunicar. Romper eso de que somos el atletismo o correr es un deporte individual. La verdad es que sí es un deporte individual, sí es un deporte solitario, pero estoy convencido de que la evolución como deportista en cualquier disciplina va a venir de la mano de trabajar en equipo. O sea, yo no puedo correr mejor o correr más rápido o recortar tiempos si entreno solo. Necesito entrenar con alguien. Claro. Que eso va a hacer que todos jalemos, todos los presionemos, todos los motivemos. Te va impulsando. Y el correr, ahorita que dicen equipo, por ahí previo, tuviste una carrera donde representaban a México quedando en el quinto lugar. Quinto lugar, exacto. Eso fue este fue en Austria. Sí, una carrera que se llamó Transalpina. Eso fue en agosto.
También fueron 267 kilómetros de Austria a Italia. De Austria a Italia. Y es en equipo porque corren en pareja y tienen que estar los dos, ¿va? Tienen que estar llegando juntos. No es que se dividen las distancias, tienen que llegar juntos. Sí, todo el tiempo tenemos que correr juntos. Había sensores en varios segmentos de la ruta y no podía, si el chip pasaba con una diferencia de una diferencia de tantos segundos contra tu equipo, te penalizaban con tiempo. Entonces yo no podía pasar y a los 3 minutos pasar mi equipo. ¿Por qué? Porque nos penalizaban con ese tiempo de distancia, más 2 minutos y medio, dependiendo de qué tan grande era ese gap, había una penalización. Entonces, todo el tiempo era un trabajo en equipo y respetar el ritmo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? Ahora jalo yo, descansa, jalo yo. Mucha comunicación. Mucha comunicación también, es algo que me llevo mucho. Y previo a esa, hubo otra donde sí estuviste solo, que ahí fueron 200, no, la de Chamonix. No, Chamonix fueron 100 kilómetros. 100 kilómetros. 100 kilómetros. Ahí estuviste también solo. Por ahí me acuerdo que veía unas imágenes en redes, como dices tú, los paisajes y las montañas. Al final, yo me pregunto, ¿qué pasa por tu cabeza al estar tú solo, tanto en el día, sobre todo también en la noche, que no vas viendo más que lo que alusa tu lámpara, ¿no? Yo por ahí, una de mis frases dice, no necesitas ver todo el camino, solo continúa. Y así te guías. Entonces, ¿qué pasa por tu cabeza al ver esas montañas? Si en realidad te concentras en la montaña o solo vas viendo ciertos metros al frente de ti. Qué buena pregunta, Doc. Fíjese que a veces me gustaría, soy una persona que aprecio los detalles, o sea, sí me gusta voltear a ver mi entorno, ¿no? Sí presto atención a mira, una Catarina, ¿no? Sí, o sea, sí soy como el niño disperso, porque creo que la vida o el día a día es ponerle pausa a todas las serie de actividades que tenemos, te lo da el poder apreciar algo que te encuentras, ¿no? Una oruga, algo, ¿no? Yo sí me distraigo, pues, como un niño me distraigo a veces, pero creo que es lo de estar presente, eso es lo de estar presente. Pero cuando corro, a veces me gustaría detenerme más a apreciar todo es la inmensidad de donde me encuentro, ¿no? A veces por ir compitiendo o enfocado en tengo que llegar al siguiente punto, no dejo de lado eso y me gustaría a veces como detenerme más, pero sí hay momentos en los que dimensiono dónde estoy puesto, dónde estoy caminando, qué estoy recorriendo. ¿Y qué pasa ahí cuando el dolor de tu cuerpo te dice, ya, párate, ¿qué estás haciendo? ¿Te ha llegado a suceder que vayas y que ahorita vamos hacia el tema de las lesiones, pero que es tanto lo que te duele y dices, voy a parar? Y luego viene la otra vocecita y te dice, no, ni madre, ya estoy aquí, ya me preparé tanto y este dolor tiene que ser pasajero, el dolor es pasajero. ¿Has llegado a tener esa sensación de renunciar? Fíjese que como tal de renunciar, ya tengo años en esto, entonces ya es difícil que sea una molestia, que esa sensación de dolor sea algo que se vuelva limitante. Ya he aceptado esa carga que viene física y sé hasta qué punto puedo explotarla. Pero lo que sí pasa son 10, 12, 18 horas de carrera. Entonces yo desde que voy, ya sé que va a haber un momento en el que algo la voy a pasar mal. O sea, yo acepto eso desde que me inscribo. Sí puedo idealizar y decir, voy a hacer mi carrera perfecta y todo va a salir perfecto si consumo los carbohidratos, si me alimento, si me hidrato. Puedo yo planear eso, pero al final la montaña va a ponerla difícil, ¿no? La vertical me va a cargar las pantorrillas, la bajada me va a cargar los cuádriceps, a lo mejor comer muy rápido y sobrepasar el límite de carbohidratos me va a hacer malestar en el estómago. O sea, todo esto son variables que ahí están. Por mi experiencia ya cada vez es menos, pero cuando vamos a una carrera que son
10, 12, 14, 18 horas de actividad, algo va a pasar. Entonces, no es cómo, o sea, no es qué pasa, sino cómo lo gestionas. Entonces, creo que a mí ya es, ok, esto estoy sintiendo, ya hice algo mal, pero no pasa nada. O sea, mi objetivo es llegar a la meta y voy a llegar a la meta. Sé que quiero llegar. Y me gusta mucho pensar una frase preguntando de qué pienso, qué hago. Hay un momento en el que sí dejo de lado los escenarios en donde estoy y cuando empiezo a sentir como algún tipo de malestar o a estar incómodo, me gusta hacerme una pregunta y es muy poderosa. Tito, ¿qué tanto lo quieres? O sea, ¿qué tanto quieres estar ahí? Que para aplica mí, para todo, para la vida, y eso claro, es un gran mensaje para todos. Eso es, y fíjese que es algo que me pasa solamente en carrera. O sea, no, en mi día a día nunca me llega esta pregunta, ¿sabes? O sea, solamente llega cuando ya estoy o topando o rebasando mis límites físicos. Entonces, ahí es, ok, ya estás en una situación que se vuelve incómoda. ¿Qué tanto quieres llegar a la meta? ¿Quieres quedarte aquí y no pasa nada? No tengo miedo a abandonar una carrera. Tengo miedo a que me guste la sensación de comodidad de decir, ay, bueno, ya regresaré el siguiente año. Y que la siguiente carrera se vuelva una situación de que, ay, no pasa nada si no llego. Se puede hacer Por recurrente. eso te preparas para estas carreras. ¿Con cuánto tiempo te preparas? Generalmente para hacer yo poder decir, armé un buen ciclo de entrenamiento, 4 a 6 meses, sobre todo carreras que son para mí importantes, objetivo, y que intento ir a darlo todo. Y digo, es una preparación donde trabajas la fuerza, trabajos neuromusculares, pues hasta el control mental. Sé que también eres apasionado y en la cuestión de la mente, algo espiritual, y también tienes que trabajar porque al final te estás enfrentando a las montañas y contra ti mismo, ¿no? En este proceso que ya llevas 16 años, ¿cuántos años llevas corriendo? Este año cumplo 16 años corriendo. Te estudié 16 años. ¿Cuál ha sido la lesión que más te ha marcado? Esa lesión que dices, híjole, esta pensé que no salía. ¿Y cuál ha sido el aprendizaje que te dejó? A lo largo de estos 16 años que llevo corriendo, he recibido múltiples lesiones, pero creo que hay 2 que me han marcado. La primera, que fue el único DNF que tengo, que es do not finish, que abandono, fue en mi primer intento de 100 kilómetros y me rompió. Me acuerdo que eso fue en Huasca de Ocampo, en Hidalgo. Nos fuimos varios de Guadalajara, éramos un grupo grande, como unos 30 personas. Yo salí a hacer mi carrera y nunca regresé al hotel. Tuve la fortuna de que ese día una tía, hermana de mi mamá, que siempre me acompaña a todos lados, ella vive en la Ciudad de México y se trasladó, y en ese punto en el que abandoné ella estaba esperándome. Entonces yo llegué mal, llegué quebrado, llegué con mucho dolor y simplemente dije, ya no puedo más, abandoné, y de ahí mi tía en su carro me llevó al hotel, agarré mi maleta y en 3 horas yo estaba en la Ciudad de México. Entonces para mí me quebró porque creo que eran como las 5 de la tarde y yo estaba en su casa, en su tina, dándome un baño, llorando de que... Frustrado, de que había salido mal. ¿Y qué te lesionaste? Esa vez fue una lesión de acá del hueco popliteo, atrás de la rodilla. Ya no la podía doblar, se quedó como rígida y pues ya la marcha no me daba. Entonces, esa me quebró, pero recuerdo que saqué la lesión, me reincorporé y dije, el siguiente año regreso. Pero lo interesante de esa lesión, más allá de que me dio como ese impulso a regresar más fuerte y cambiar toda mi metodología de entrenamiento, curiosamente a los meses, fue al año, porque tuve una entrevista en mi trabajo actual
en HP. Y cuando me entrevistaron, recuerdo que me preguntó, había 5 personas en mi entrevista, ¿no? Una pregunta que me hicieron es, dime algo que una situación que hayas tenido, que te haya marcado, que haya sido muy difícil y que hayas sabido sobrellevar. Y precisamente narré esta historia de que yo me preparé, me gustaba, estaba comprometido y pues no salió. Entonces, y regresé y terminé un año después. Por eso sé que fue un año después, año y meses después de mi entrevista. Y ya después cuando me contratan, en la primera salida que tenemos como equipo, así a comer, echarnos unas chelas con el equipo, la que era mi manager me dijo, me gustó mucho tu historia. Y cuando dijiste que corrías 100 kilómetros, yo dije, esta persona va a ser alguien con la que sé que no va a tener problemas con temas de puntualidad, de trabajo, de nada, de disciplina. Porque vi que es una persona y no me equivoqué. Entonces, creo que esa experiencia al final me dio no solo herramientas para continuar mi vida deportiva, sino también cómo llevarlas a mi vida profesional en términos de carácter, ¿no? Esa fue una lesión. La segunda lesión fue antes de irme justamente a Chamonix en el 2024. Y eso estuvo muy difícil. Para mí fue muy difícil manejarla porque como corredor de montaña, todas las personas que empiezan a correr en trail tienen su sueño, me atrevo a decir que el 100% así de grande es, me atrevo a decir que todos los que empiezan a correr en trail, en un punto de su vida quieren ir a correr Mont Blanc, quieren ir a Chamonix. Es la meca del trail running. Entonces todos dicen, en algún punto de mi vida deportiva quiero estar ahí, quiero ser parte de esa carrera, ¿no? Yo siempre me he querido ir y la verdad es que creo que todo tiene un proceso y mi proceso después de la primera lesión nunca lo aceleré, reestructuré todo y fui poco a poco y ese poco a poco me llevó 12 años después a ir a Chamonix. Pude haber ido antes, tal vez, pero no era el momento. Entonces fui a Chamonix cuando estaba en mi momento físicamente fuerte, emocionalmente estable, laboralmente estable, financieramente más acomodados, todo más controlado, todo en un ambiente más controlado. Pues voy, me inscribo y voy, ¿no? Y en agosto, en mayo, voy a un entrenamiento y todo bien, me subo a mi camioneta, todo bien. Cuando llego a mi casa y me bajo, siento una molestia en la cadera. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si todo estaba bien. Pues dije, bueno, llegué a mi casa, estiré, al día siguiente me levanto y estaba igual. Entonces dije, ¿qué pasó? Pero ya era una sensación incómoda. Entonces, pues voy con ustedes, voy a Deficio, que siempre me han atendido, y de volada me valoró y me dijo, es un tema de bursa en la cadera. Entonces, ahorita desinflamatorios y dale calma. Nada de impacto, nada de carga, relájate. Entonces, así fue. Y fue para mí muy difícil porque estábamos en mayo, yo me iba en agosto. Entonces, prácticamente mi ciclo para llegar a esa carrera iba a empezar. Entonces, pues fue como muy frustrante para mí esos meses que no pude correr como me hubiera gustado, entrenar como me hubiera gustado, pero mi enfoque fue en sacar la lesión. Algo muy interesante de esta lesión es de que parte de todo el aprendizaje, creo que la lesión muchas veces viene a enseñarnos algo, o soy creyente que viene a enseñarnos algo y no nada más, o sea, lo vemos como, esto vino a interrumpirme mi plan, pero el plan no era ese. O sea, tú quieres decir, ese es mi plan, pero el plan en un big picture, en un escenario más grande que alguien, a quien sea que creas, te está poniendo, ese no es tu plan. El plan viene después. Entonces, en todo este aprendizaje, entre conocerme
y reestructurarme y reaprender lo que yo creí que ya conocía de mí, aprendí algo bien interesante. Número uno, pues era atender la causa, era atender la lesión, desde luego, pero en mi día a día, en mi trabajo, en mis labores diarios, mi cabeza estaba pensando en la lesión. Entonces, esa cantidad de energía que yo le estaba destinando a esa lesión, estaba generando un estrés. Y el estrés no es como nos lo cuentan en la tele siempre. El estrés, puedes vivir con el estrés. Y de hecho puede ser bueno si lo sabes manejar. Si lo sabes gestionar puede ser bueno, exacto. Pero creo que el estrés en mi caso, y esto me acuerdo que usted me lo dijo, como el estrés, una de las primeras, más bien lo primero que hace es atacar el sistema nervioso. Entonces, desde el momento que entiendo yo cómo el estrés estaba atacando mi sistema nervioso, entiendo que lo primero que tenía que hacer era relajar. Y lo contrario que estaba haciendo era relajar. Entonces, de nada servía que yo fuera a terapia, a masajes, a descargas, a liberar tensión, cuando yo mismo me estaba generando esa tensión. Entonces, ahí viene un aprendizaje para mí muy grande. Entonces, en cuanto entiendo esto, cambió todo. Yo dije, ok, va a ser lo que tenga que ser. ¿Qué tanto quieres estar ahí? Y viene la frase ahí, Tito, disculpa que te interrumpa. Dice, no es el estrés lo que nos enferma, sino cómo reaccionamos a él. Totalmente, totalmente. Y ahí vino eso de, ¿qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto quieres estar ahí en la línea de arranque? Yo lo quiero, o sea, me veo ahí, quiero estar ahí, he hecho todo para estar ahí. Y le de dimos aquí con todo. A ese día voy a hacer todo lo posible por estar ahí. Y me acuerdo que iba a terapia con ustedes, Byron me ayudó mucho, terapia, fuerza, movilidad, pero eso era lo que hacía ahí con ustedes. Pero yo tenía que poner de mi parte también Claro. en todos los días. Entonces, me acuerdo, todos los días, Doc, me levantaba 5 de la mañana. Me iba a mi cuarto donde entreno. Tengo ahí en mi casa, su casa, Doc. Tengo una bicicleta, he adaptado a un gimnasio en un cuarto que tengo. Tengo un mat de 2 por 2 metros. Ni siquiera prendía la luz. Me metía a oscuras, me sentaba en el mat y hacía todos los ejercicios de movilidad que ustedes me decían. Todo. Rotación de cadera, ¿sabes? Pierna, abdomen, giraba el torso, lo hacía. Y lo empecé a hacer. Ya no era hacerlo por hacerlo, sino lo empecé a hacer de forma con más conciencia corporal, hasta dónde podía llegar mi rango de movilidad. Esa es palabra clave, conciencia. Eras consciente. Ya estaba consciente, entonces mi energía estaba en, ahí está la lesión, ahí es donde quiero atacar. Le daba piernas, cadera. 40 minutos, prendía la luz y yo ni siquiera la luz me despertaba. Ya estaba despierto. Entonces ya me iba y a seguir mi día, poner el café, hacer desayuno, sacar a mis perros. Todos los días lo hice. Y se superó. Y llegué el día, todavía un día antes, estando en Chamonix, me sentí un poco temeroso porque ya había llegado el día. Y le voy a decir qué tan increíble es la mente, Doc. Y el día de la carrera arrancamos a las 9 de la mañana. Generalmente las carreras así arrancan 5 de la mañana. Esta arrancaba a las 9 de la mañana. Yo, como todos mis rituales previos a esa carrera, me levanté a las 5 de la mañana. Me desayuné mi avena. Me preparé un cafecito. Me fui a dormir. Siempre hago esto y me acuesto otros 40 minutos, una hora. Y me vuelvo a levantar ya para bañarme y hacer mi ritual, ya vestirme, preparar mi equipo y todo, ¿no? Me levanté temeroso de que ya ver si se había llegado el día. Entonces me he hecho mi avena, mi cafecito. Fue mi tía, fue mi novia.
se despiertan, ya se empiezan a preparar. También era una jornada larga para ellas porque ellas iban a verme en distintos puntos de la ruta. Entonces, me levanto y desayuno y siento como una carguita. Digo, no importa, hoy es el día. Ahí está, pero no importa, hoy es el día. Desayuno eso, me voy a acostar. Dije 30 minutos y ya me levanto. Me acosté. Y en cuanto me acosté, me dormí 1 hora. Me fui. Cuando me levanté, nada me dolía. No sentía nada. El dolor o la sensación, que ya ni es que era un dolor, era una sensación. Quitaste tu atención. Hoy es el día. Y de verdad, yo me levanté y dije, esto ya no existe. Me bañé, me preparé mi ritual. Fue el día, fue un excelente día. Sí no logré el tiempo que yo esperaba hacer. Creo que en gran medida fue porque no tuve el entrenamiento correcto, pero llegué a la meta. Llegué a la meta, aún con la adversidad de estos 3 meses y medio parados, pero siempre con la claridad de que yo quería formarme, y ya formado, mi siguiente objetivo era llegar a Chamonix, y lo logré. No, felicidades, porque justo lo dijiste y es por lo que todos aspiran. Hablando de lesiones, tú sabes las lesiones más frecuentes en los corredores, hablando desde ruta hasta los trails, que son esguinces de tobillo, fascitis plantar, las terribles periostitis, las tendinitis de rodilla o el síndrome de la banda iliotibial o el TFL. Esas son como las principales. Tú, de acuerdo a tu experiencia, que ya es mucho y genera gran credibilidad, y de acuerdo a lo que nosotros hemos estado trabajando contigo, a las personas que hoy te están escuchando y te están viendo, y a la comunidad que ya tienes, porque sé que ya tienes una comunidad que te sigue de corredores, para ti, ¿cuál ha sido la clave para no tener este tipo de lesiones? Definitivamente, como dije, después de una lesión, tienes que entender que algo no estábamos haciendo bien. La lesión no es el enemigo de nosotros, lo tenemos que abrazar. Y creo que eso amerita todo, ¿no? ¿Con qué óptica quieres ver lo que te sucede? Entonces, creo que las lesiones, mi metodología ha cambiado de entrenamiento y la gente me dice ahora, por ejemplo, si invito a correr a alguien, me dicen, no, pero es que tú corres 100 kilómetros. Ok, lo he hecho, lo puedo hacer, pero no lo hago todos los días. De hecho, mi entrenamiento, y ustedes lo pueden ver en el gimnasio, en sus instalaciones de edificio, todo mi entrenamiento el 80% de mi entrenamiento es construir una base de fuerza, tener una buena movilidad y trabajar todo el tema de coordinación, propiocepción, sobre todo porque en nuestra disciplina, que es la montaña, correr montaña, pues estamos expuestos a terrenos irregulares, descensos rápidos, técnicos, pedregosos, subidas prolongadas, verticales. Entonces, todo eso hace que el terreno regular, lo que necesitamos es estar fuertes. Y esto no nada más es para correr, o sea, esto aplica para nuestro día a día, ¿no? Yo lo hablo mucho, yo pongo mucho un ejemplo, lo he puesto mucho con compañeros así en mi oficina, y les digo, la fuerza que hago, sí corro, me gusta correr y me gusta estar fuerte, ok, pero la fuerza que hago, de verdad, o todo el trabajo que hago de gimnasio, lo hago para sentirme siempre capaz de hacer algo. Es decir, oye, ¿no? Tito, sobre todo con la familia, mis tías, ¿no? Tito, ¿puedes subirme estas cosas allá arriba? Sí, tía, échamelas, yo las hago. Oye, a la cubeta, pásala para allá. Siempre me siento físicamente capaz de, oye, ¿puedes ayudar a la señora? Yo le ayudo. Lo que pese, no importa, ¿sabes? Cargar un garrafón de agua. Yo voy por el garrafón de agua. Sí, trabajamos para las actividades del día a día. Exacto, en realidad ese es el enfoque. No vivo de esto. Sí, tenemos apoyos y nos gusta movernos, pero como atleta semiprofesional o como no sé qué término acuñarle, pues la verdad es que me gusta hacerlo, pero me gusta sentirme capaz de hacer cualquier cosa en mi día a día.
Entonces, entreno para sentirme fuerte. Y si se fija, digo, el ejemplo que le decía es, si se te cae una moneda al suelo, ¿cómo la recoges? Si se te cae el control de la tele y bota la tapa y la batería sale rodando hasta en medio de la cama, ¿te agachas por ella? Y parece chiste, pero hay quienes prefieren que la moneda se quede en el peso. Ay, es de un peso y déjala. Ay, es de 10, bueno, ya de 10 vale la pena, ¿no? Pero ese esfuerzo de agacharse, hay personas que le cuesta. Lo van a hacer a lo mejor, pero escuchas el... ¿sabes? Sí, Y no lo digo, y lo digo en el sentido de que todo esto que hacemos es para mejorar esa calidad de vida, pues. Y para mí eso es el hacer fuerza, precisamente para estar fuera de todos estos temas de lesiones que a veces creemos como atleta es de que el atleta es más propenso a lesionarse. Y ahora que lo veo con compañeros de trabajo, sí, los tíos, que no se mueven. están más propensos a lesionarse los que se mueven menos. O sea, me imagino que cuántos pacientes no llegan con usted de que, oye, el manguito rotador, ¿qué pasó? No, pues es que bajé algo y es de lo más, ya es de lo más ordinario, un movimiento brusco mal hecho por un déficit de fuerza, va. Yo podría decir que hay lesiones, justo lo que dices, por falta de fuerza y lesiones por sobreuso, ¿no? Movimientos repetitivos nos pueden generar una lesión o cuando no progresamos las cargas, como a veces pasa que te integras a un grupo de corredores, no progresas una carga y pues van a ir con nosotros a terapia, ¿no? Entonces, ese es otro grupo, pero sí, me queda claro y lo puedo resumir en lo que comentabas, el trabajo de fuerza, tu trabajo neuromuscular, donde entra equilibrio, percepción, tu movilidad articular, estiramientos, y por ahí lo que estamos haciendo ahora más, que también es los contrastes, ¿no? El trabajar el sauna y el cold plunge, que es lo que tenemos ahí, te ha venido también a sumar a este abanico en tu día a día de tu preparación y lo demás, pues ustedes lo hacen con tu entrenador, que son las cargas de entrenamiento para una competencia. ¿Podríamos definirlo así? Sí, claro. O sea, todo eso al final nada es aislado y todo es un conjunto, todo se trabaja en conjunto, una cosa abona a la otra, pero ahora que lo entiendo y respondiendo un poquito a la pregunta que me hizo del tema de lesiones, pues es cómo distribuyes tu tiempo, ¿no? Para entrenar. O sea, yo al menos corro poco. Soy corredor, pero corro poco. Corro poco en mi día a día, en mi semana a semana. Pero cuando se acerca la semana intensa previa a una competencia, pues yo estoy preparado para, si esos 45 días voy a tener que sumar 500, 600 kilómetros en 45 días, pues yo lo tengo que gestionar. Mi cuerpo tiene que responder. Y después de eso ya viene el periodo de asimilación y bajamos, descansamos y vámonos duro, ¿no? O sea, todo esto abona el tema de fuerza, el tema de alimentación, el tema de contrastes, el tema es también hasta saber reconocer cuándo es momento de un buen masaje de descarga. A veces también lo vamos aplazando y, la siguiente semana, la siguiente semana. No, ya, una semana más, que es la penúltima y en la última del bloque, Se lesiona. Al ahí final, viene. les digo, el cuerpo te habla y si no le haces caso te grita. Exacto. O sea, es cuando te estuvo avisando, si no, te va a parar. Y en lugar de parar un día, te va a parar días o semanas. Claro. Los grandes atletas como tú llevan grandes hábitos, ¿no? Para ti, ¿cuál sería, ya previo a entrarle a la recta final de este episodio, cuáles serían tus 3 hábitos que no son negociables? Por ejemplo, el basquetbolista LeBron James. él dice que sus 8 horas de sueño no son negociables. Claro. Para ti, ¿cuáles son esas 3 que podrías aportarle hoy a los que nos están escuchando? Para Tito, estos 3 son los que le ha dado ese resultado y los vas a compartir. No negociables. Yo no conflictúo con los planes de entrenamiento. A veces creo que estamos muy
vemos el plan de entrenamiento que nuestro entrenador nos manda y sentimos esa necesidad de hacer el 100% del entrenamiento. Y sentimos que si no hacemos el 100% de entrenamiento, no vamos a llegar bien. Un entrenador que tuve hace muchos años, el primer entrenador que tuve, me dijo una palabra, un mensaje clave. Entrenamiento no realizado, entrenamiento pasado. Si por alguna razón no pudiste sacar este entrenamiento, el día de mañana no intentes hacer el doble. ¿No lo hiciste? Se fue. Vámonos a lo que sigue. Entonces, a veces hay que entender que tenemos otras actividades y tenemos que ajustarnos primero a nuestro estilo de vida, saber cuál es nuestro estilo de vida y con base en eso, podemos sí destinar el tiempo de calidad de entrenar. Entonces, un no negociable es, yo, Tito Ruiz, si hago el 80% del entrenamiento de un bloque de entrenamiento, estoy satisfecho. Es imposible decir que voy a dar mi 100% del plan de entrenamiento porque mentiría. Entonces, un consejo que yo quiero dar es de que no pasa nada si se brincan un entrenamiento, si están cansados, sí hay que trabajar, hay que entrenar cansados, sí hay que entrenar la fatiga, pero si ustedes sienten que no es un momento, déjalo ir. Y déjalo ir, me refiero a relájate, no pasa nada. Ya. Entonces, yo con el 80% de entrenamiento estoy completo. Eso es un no negociable, es decir, sí pongo mi vida y mi deporte y evalúo qué sí, qué no, qué dejar ir y qué no. Ese es uno. Número 2, comer en casa. O sea, busco que también el 80% de mi dieta sea con alimentos de casa. Busco verduras, vegetales, proteínas. Tu alimentación. Todo lo busco yo hacerlo en casa. Porque así garantizo la demanda que mi cuerpo necesita. Eso me da la energía para poder estar haciendo todo lo que hago, ¿no? Entonces, en el momento en que dejo de lado la primera fuente de combustible de calidad para lo que yo necesito, desde ahí estoy condenando a que no van a salir las cosas como quiero. Entonces, si podemos, mi no negociable es al menos comer en casa 6 días de la semana, 5 días de la semana, full. Okay. Ya un sábado, bueno, ya puedes salir con los amigos, pero busco que los alimentos sean de casa. Si podemos ir a comer a la casa de alguien y cocinar, mejor. Busco no comprometer nada del tema de alimentación. Eso es un no negociable. Y otro no negociable es dedicarle un día, sí o sí, a movilidad. He hecho, desde esta lesión, que ya tengo un año, tengo la fortuna de que tengo 1 año y meses que no me lesiono, precisamente fue esa de Chamonix, salgo y que reestructuro todo, he implementado el Mobility Monday, sí, lunes de movilidad, y si se fija, los lunes que voy con usted al edificio, llego trotando de mi casa, o llego en la bici, o llego y me subo a la bicicleta y estática 30 minutos, y después de eso son otros 30 minutos de movilidad, 30, 40 minutos. No necesitamos más, no necesitamos hacer 2 horas. Necesitamos nada más enfocarnos en, sobre todo, la parte que más estresamos, 40 minutos de movilidad, y eso me da para toda la semana. Y de hecho me ha ayudado incluso hasta prolongar las sesiones de masajes de descarga. Ya no es cada 3 semanas, cada mes, cada 2 semanas. Ahorita tenía 1 mes y medio, creo que 2 meses que no iba a un masaje de descarga. No me había sentido tan, porque yo con esos 40 minutos, sí o sí, mi cuerpo se relaja. Entonces, ese es un no negociable, dedicarle tiempo a mi movilidad. Ok. ¿Cuál es el libro que actualmente estás leyendo y cuál es el libro que más te ha gustado? ¿Cuál es el libro que actualmente estoy leyendo? La verdad es que no estoy leyendo ningún libro ahorita, ¿no? Estoy inmerso en proyectos personales que me llevan que van direccionados a donde me veo en 3 años. Creo que ahorita... ¿Y en dónde te ves? ¿Dónde me veo? Me veo... Sí, yo creo que todo este tema del deporte me gusta.
me gusta, y cuando algo te gusta no ves horarios, no ves qué día, simplemente ejecutas. Entonces, yo a través de lo que hago, colaborando con marcas, me gusta colaborar con marcas, sobre todo porque desde todo lo que yo he aprendido en mi vida, sobre todo lo que me gusta, lo que me apasiona, hablando de temas gráficos, de operación de eventos allá afuera. Siempre he estado muy influenciado por eventos desde que era un niño, porque patinaba, entonces me gustaba ir mucho a eventos de skate y me gustaba ver cómo las marcas conectaban con la gente. Entonces ahora que soy atleta y que represento a varias marcas, quiero comunicar, quiero que las marcas comuniquen, no nada más vendan. Entonces busco generar ese tipo de conexión marcas, audiencia, atletas. Y yo donde me veo pudiendo tener como un equipo de chavos que estén haciendo algo bien, o sea, compitiendo bien, entrenando de forma consciente, sobre todo promoviendo la metodología de que es el atletismo, ¿no? Técnica de carrera, esto que me mueve, no nada más ponernos a correr, ahora le váyanse, ¿no? Sino que vamos haciendo algo pensado en un plan que los lleve a ustedes a tener una beca en la universidad, a tener tiempos, ¿sabes? A tener apoyos, yo ayudándolos a que, ¿qué tanto quieres? ¿Qué necesitas? ¿Quieres seguirle? Vente, este es el canal, ¿no? Apoyar a chavos que empiecen desde ahí, desde chavos, a tener una vida deportiva y que también ellos puedan eventualmente pues manejarse por sí solos, como lo he hecho yo, pues. Yo lo he hecho como atleta, lo empecé a hacer como corría, me volví atleta, empecé a ver marcas que yo les decía, oye, creo que podíamos hacer esto. Entonces, al principio me decían que no, después me dijeron que sí, y ahora me dicen que hay que hacer. Entonces, creo que esa conexión atleta, marcas, empresas, puede generar un cambio en nuestra comunidad, pues, porque no nada más dejamos que las marcas lleguen y nos digan qué hacer, sino nosotros proponemos algo a las marcas desde pensando en una necesidad que nosotros vemos en nuestro entorno, en escuelas, en nuestro vecindario, con nuestra, ¿sabe? Entonces creo que se puede generar este simbiosis, gente, atleta, marca, empresa, y generar cambios que tengan un impacto positivo pues, en nuestro entorno inmediato. Sí, y creo que es lo que buscamos, impactar positivamente al lugar en el que nos estemos parando. Totalmente. Para terminar, Tito, ¿cuál sería esa frase de poder que le compartirías a tu comunidad? Hace ratito dijiste una, entonces ya no vale esa. Hace ratito decías, tu frase es, ¿qué tanto lo quieres? Que para mí aplica en todo. Claro. Ahora, que la ardilla le camine y tenga esa frase de poder que compartirías, y cuál es la frase con la cual tú te despiertas. Yo recientemente somos muy ocurrentes, y curiosamente hace unos meses hay unas personas con las que entreno, se quejaban de que estoy cansado, ya tuvimos toda la semana y total, ¿no? Lo difícil que es. Y aventé una línea que creo que si no la hubieran replicado tanto estas personas, yo ni me había dado cuenta que salió, ¿no? Pero ahora ya es una frase que tenemos, que es, la vida es dura, pero nosotros somos más. Entonces ya se quedó, porque la verdad es que va a ser difícil para todos. O sea, es difícil para todos. La vida es dura, pero nosotros somos más. Claro, o sea, al final eso habla de que la adversidad se va a venir para todos, para la persona que trabaja aquí, la persona que vive allá, diferentes situaciones familiares, socioeconómicas, culturales. Para todos va a estar difícil, pero uno tiene que ser pues, más duro, ¿no? Entonces esa frase salió, la vida es dura, nosotros somos más, me gusta, y pues se quedó, al menos en este grupo se quedó. ¿Qué es lo que más agradeces el día de hoy y con qué emoción te encuentras? ¿Qué agradezco?
Yo fíjese que en 2019, me acuerdo bien, fue la primera vez que viajé a Chile y recuerdo que cuando me subí al avión, empecé a reflexionar de cómo había llegado yo ahí. Me iba a un país al que nunca había estado, conocía a una persona y no sabía qué esperar. No sabía qué esperar, nadie me iba a recibir, todo iba a ser nuevo. Todo lo que hiciera desde que llegaba hasta el día que me fuera iba a ser nuevo. Entonces, esperando el avión, me acuerdo que pensé, ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo estoy aquí? ¿Qué hice para estar aquí? Entonces me puse a reflexionar un poquito y concluí algo bien interesante. Llegué a esas decisiones que me habían puesto ahí. Conecté con las 3 decisiones en mi vida. Todos los días tomamos decisiones. Pero si nos sentamos un poquito como a ver para atrás, nos vamos a dar cuenta de que en nuestra vida son 2, 3, 4, no creo que 5 y ya, no, párale, ¿no? Pero son pocas las decisiones que van a marcar ese flujo de tu vida, ¿no? Esa dirección. Entonces, por ejemplo, uno bien interesante fue cuando me fui a California. Yo decidí irme, yo hice todo para irme bien. Me fui con una visa de estudiante, apliqué todo, o sea, todo se hizo legal. No fui nada más a desaparecerme, ¿no? O sea, fui y lo hice bien. Y eso para mí fue una decisión que yo solo la tomé. Y me abrió todo este tipo de crecimiento profesional, me abrió un buen trabajo, me abrió el idioma, conecté con gente. Entonces, fue una decisión que yo tomé. A lo mejor no había tomado, otra cosa sería, ¿no? Pero para mí esa decisión, yo creo que al día de hoy puedo decir, fue una decisión que marcó el flujo de mi vida, hoy ¿no? es Tito. Y otra, definitivamente, fue ponerme a correr. Ponerte a correr. Yo pude haberme quedado a vivir en California. La vida era más sencilla. La vida siempre es más sencilla cuando no hay disciplina, cuando buscas lo fácil. Pero en cambio, el tiempo que estuve, decidí hacer algo por mí que al día de hoy sigue dando dividendos. Me sigue dando. Y no hablo en términos económicos nada más, hablo en términos de salud, de bienestar, alcance, todo ese network que he construido, ahora ya puedo decir, en varias partes del mundo. Lo he hecho porque un día dije, me voy a poner a correr. Entonces, creo que esa decisión son 2 de las 3 decisiones que yo creo que más me definen al día de hoy donde estoy. Y emocionalmente me siento una persona muy agradecida porque cada vez me cuesta menos trabajo el poder hacer lo que me gusta. Cada vez implica menos esfuerzo, cada vez me cuesta menos en términos económicos, en esfuerzo, ¿sabes? La gente ya para mí decir algo es como, güey, vamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque confían en mí, confían en lo que hago, saben que soy congruente, saben que soy responsable, disciplinado, leal. Entonces, todo esto ya es un engranaje que funciona para que a mí me cueste cada vez menos vivir el estilo de vida que me apasiona, ¿no? Y creo que es algo que estoy muy agradecido. Pues muchas gracias, Tito, por compartir tu tiempo, tu energía, tu caminar en estos 37 años, aunque no parezca, 37 años, por compartirnos cómo es la vida de Tito, cómo es la vida de un corredor de grandes distancias, pero sobre todo la vida de un gran ser humano. Gracias, Doc. Gracias por invitarme. Esto es El movimiento es tu historia, y recordar que el movimiento es nuestra medicina. Todo cambio ocurre a través del movimiento. Entonces, hoy los invitamos a que se muevan, que como dijo Tito hace rato, trabajen en su cuerpo, no solo para correr, sino para mantenerse en su día a día, para poder jugar con los perrijos, con los hijos o con las personas que más estimamos. Claro. Los invitamos a que nos sigan, a que le den like,
a que compartan estas historias que a través del movimiento se va reflejado y que así como Tito, sigamos caminando con esa pasión que nos impulsa a hacer lo que más nos gusta. Síganos, denle like, activen la campanita y les va a estar llegando los videos. Claro que sí, Doc, pues ya saben, amigos, gracias Doc por la invitación. Escuchen el podcast, está increíble lo que queremos, lo que el Doc quiere comunicar. Activen la campanita, suscríbanse y nos estamos viendo. Porque a través de cómo compartimos, crecemos. Los esperamos.